Vamos a orar a Dios para que el Señor, para que el Espíritu Santo tome el control de cada mente, ¿no? Que lo importante de la palabra es que el Señor nos cambia, nos transforma y nos restaura y rompe, porque el Espíritu Santo rompe ataduras, rompe maldiciones generacionales, rompe enfermedades. Todo lo que no es de Dios, el Espíritu Santo lo destruye y es a través de la palabra. Entonces vamos a orar a Dios para que Él sea el que tome el control de tu mente y de mi mente. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que toma el control de cada uno, hombre, mujer, niño, anciano, o toda persona que vaya pasando y tu Espíritu Santo sea tocándolos también, porque tú haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres, Señor. Y tú a través de la palabra, Espíritu Santo, tú nos transformas y nos das poder y autoridad, porque eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Así que la gloria sea para Dios. La honra sea para Dios, al que por Él y para Él fueron hechos todas las cosas, los que están en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Vamos a leer en Lucas 10, la misión de los 70. La misión de los 70. Lo que me encanta de Dios, o del Hijo de Dios. Vamos a leerlo cuando todo el mundo lo tenga, dice un amén, ¿no? Dice el capítulo 10, versículo 9, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. En el 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha negado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En el 13 dice, ay de ti corazón, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en Sicilio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, él dice el 14, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y en el 17 dice, regreso de los 70, que Jesús mandó. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Aleluya. Imagínense, Jesús empieza su ministerio en Cafarnaúm, no en Jerusalén, ni en Nazaret, sino en Cafarnaúm, al norte, de donde era Pedro y de donde eran la mayoría de los apóstoles. Y de ahí fue donde él hizo su ministerio después de salir del desierto de los 40 días. El Espíritu Santo o Dios o el Padre lo mandó a Cafarnaúm. ¿Por qué lo mandó a Cafarnaúm? ¿O por qué mandó los 70, como dice la Biblia? Los mandó de 2 en 2. Porque el 70 tiene su significado. Plenitud, totalidad, orden. Como en las 70 semanas del rey David. Pero lo más bonito de lo que a mí me gusta es que Jesús, siendo Jesús, él hubiera dicho, no, esperen que yo voy a Jerusalén. Él no. Él mandó a los 70 de 2 en 2, aparte de los 12 apóstoles, tenía 70 discípulos, que no sabemos ni los nombres, como nosotros, gente corriente. Los mandó primero, vayan allá, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino que los mandaría, porque dice, miren lo que dice el versículo, dice, después de estas cosas designó que el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Me imagino que también irían a Jerusalén, porque si leemos, la Biblia dice a Sidón y a Tiro. Jesús también fue a Sidón y a Sidón, que era el sur del Líbano, a 190 kilómetros de Jerusalén. Entonces Jesús fue el mejor y es el mejor evangelista de todos los tiempos. No hay mejor evangelista que Jesús. Muy mejor. El endemoniado gadareno, cuando lo vio, dijo, se arrodilló y dijo, vienes a atormentarme antes de tiempo. ¿Por qué tú crees que el diablo o la legión, que era una legión, son de 2.000 a 5.000 soldados romanos? Ya conocían a Jesús antes de la fundación de este mundo donde vivimos. Porque Dios es pleno, deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que me gusta de Jesús, la humildad que él tiene. Porque él hubiera dicho, no, yo voy a ir primero a Jerusalén, no, que yo soy el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, no, le dijo Jesús, yo vi caer a Satanás como un rayo. Ezequiel 28, Isaías 14 dicen la caída del diablo por el orgullo y la altivez. El primer pecado que entró en el corazón del espíritu inmundo de Luzbel fue el orgullo y la altivez. Pero Jesús es lo contrario, la humildad. Y eso es lo bonito de Jesús, siendo el Hijo de Dios. No se hizo como Dios, sino se humilló hasta muerte y maldito en la cruz por ti, por mí. ¡Aleluya! Entonces lo bonito de la Biblia que dice, el mismo Señor te dice a ti y me dice a mí, ora, porque hay mucho trabajo. Y hay pocos evangelistas. Cada iglesia tiene su propósito, acá, allá y en todo el mundo, a evangelizar. Y también dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque Dios es el que paga. El hombre no paga, es Dios. Amén. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, tú no puedes ni tener ni una tabla donde dormir, pero Dios te bendice, Dios te da una casa. La Biblia dice que no vayas de casa en casa. También significaría que no vayas de iglesia en iglesia, sino aférrate a tu iglesia y sométete a tus siervos, a los siervos de Dios, a las cabezas que Dios ha puesto en las iglesias. Porque a veces hay hermanos que no se llenan. No se llenan, pero porque su corazón no está en la palabra. Este es el que va a llenar el hombre, la palabra. Y la palabra tiene un poder sobrenatural. Porque lo dice el Espíritu Santo, ¿no? Le dice, posá en esa casa y quédate en esa casa. A veces vamos de un lugar a otro y no tenemos como una simiente firme. Porque realmente en nuestro corazón hay cosas todavía que tienen que ser sanadas por el Espíritu Santo. Cuando el hombre sea sanado por el Espíritu Santo, o seamos sanados, pues vamos a tener firmeza. Y donde tú vayas, así sea una iglesia que no tenga nada, así sea en el África, ahí mora Dios, porque Dios va en todos los lugares, a todas partes está el Espíritu Santo. Y lo bonito, lo más bonito que nos enseña la palabra, porque ustedes saben, ¿no?, que la misericordia de Dios es grande, pero el castigo de Dios también es grande. Porque el Señor vino primero como abogado, sumiso, como cordero.
enmudeció, dice Isaías, no abrió su boca. Pero va a venir el tiempo que Jesús venga como juez, con espada en la mano, a destruir todo lo malo, porque la maldad no puede seguir viviendo, porque en este mundo vive la maldad. Y dice la Biblia, dice, te he mandado como corderos. ¿Por qué? Porque el que es verdadero cristiano tiene que someterse a la palabra. Someterse, a Isaías lo partieron por la mitad, con una sierra. Todos los apóstoles fueron muertos, menos Juan, y horriblemente muertos. Cada día mueren cristianos en lugares, los matan, los asesinan. Y los cristianos, si quisieran defenderse, también matarían a otro. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque ellos han conocido que el verdadero amor es lo que transforma el corazón del hombre. Porque en el Antiguo Testamento era la ley, pero Jesús viene a dar un nuevo mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando el hombre aprende a amar al prójimo, ya no vive el yo, el Marta, el Carmen, el pastor Esteban, el pastor Juanjo, la pastora Pilar, Rosa, Gochi, o no vive él, vive Dios en ti, vive Cristo en ti. Y ahí es cuando Dios empieza a fructificar de una manera sobrenatural en nuestra vida. Y ahí es cuando dice el Señor, no te regocijéis porque los demonios se sujetan. A veces decimos, lloramos por fulano de tal, y Él lo resucitó. Y muchos han caído por eso, muchos siervos grandes han caído por eso, porque el orgullo ha entrado al corazón del hombre. Entonces ya el hombre ya se cree como Dios, como Satanás, porque eso fue lo que le pasó a Satanás en el cielo. Y por eso Dios lo desechó. Y lo más bonito de Dios es que donde hay humildad hay mora Dios. Y lo importante es que hay que seguir orando porque hay mucho trabajo y hay pocos obreros. Hay pocos. Es la verdad, hay pocos. ¿Y saben qué es lo más importante? Aún habiendo pocos, a veces somos infieles a Dios porque queremos hacer lo que a mí me da la gana. Y cuando el hombre hace lo que él quiere, pues no mora el glorioso Espíritu Santo, ¿no? Aunque también tenemos que sacar y sacudirnos de las personas que no obedecen a Dios. Sí, hay que alejarnos. Tú puedes predicar el evangelio a alguien, pero si tú ves si esa persona no cambia, yo me alejo. Porque la Biblia lo dice, sacude los pies. Sacude los pies de donde hay impiedad. Porque la luz con las tinieblas no funcionan. Cuando yo fui al Amazonas hay un río que se llama el Río Negro, de Manaos hacia adentro. Y en ese lugar, los dos ríos se unen, pero no se mezclan. Y cuando yo vi eso, dos ríos, dos corrientes, y sí, Señor, no se mezclan. Así es Dios. No se mezcla con la basura. ¿Y cuál es la basura? El pecado. El pecado. No podemos a veces acolitar el pecado. Sí, Señor. Ni acolitar las malas amistades. Sí, Señor. Ni acolitar la chismosería, las malas palabras. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros acolitamos eso, el evangelismo no va a dar frutos. ¿Por qué no va a dar frutos? Porque la gente va a decir, yo no quiero ser como ese. Porque los demonios también ven y conocen. Claro que conocen, te conocen a ti. Cuando mientes, cuando yo miento, cuando dudo, cuando peco, cuando hago lo que no tengo que hacer. Claro que te conocen. Y me conocen a mí y conocen al Señor. Entonces lo más importante de nosotros los siervos de Dios es al sí, sí y al no, no. Y lo que no sirva a Dios. Por eso se llama evangelismo. Evangelizó, mandó a los 70, porque mandó el poder de Dios en ellos. Seguro que estos 70 hombres eran siervos de Dios de verdad, aunque no dicen sus nombres, pero seguro que eran indudablemente hombres de Dios. Si no, Jesús no los manda adelante como embajadores a predicar el evangelio. Y nosotros somos esos 70, la iglesia, nuestra iglesia, tú, yo, somos esos 70. Tenemos el poder, la autoridad para echar demonios fuera, inmundo fuera, todo el pecado fuera de nosotros y lo malo fuera de nosotros. Así vivamos en este mundo, no somos de este mundo. Y ahí es cuando Dios se glorificará en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada uno lo que siembra. Si sembramos evangelización tendremos. Si predicamos el evangelio, la gente se convierte. Si tú me predicas a mí que estoy alejado de Dios, yo vengo y otra vez me reconcilio con Dios. Porque el poder de Dios vive en nosotros.
Nosotros lo tenemos el don y el poder. Porque cuando tú dices, en el nombre de Jesús, el milagro se da. No porque tú seas bueno. No, no hay nadie bueno. Ni aún uno, dice la Biblia. Solo Dios. Lo dijo Jesús. Se hace el milagro porque en el nombre de Jesús todo es posible, lo dice la palabra. Y todos se sujetan a esto, a los 66 libros, que es la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios por el evangelismo. Y sabemos, porque Dios conoce nuestro corazón. Él conoce tus pensamientos, mis pensamientos. El Señor te conoce si lo amas de verdad. Si le predicas porque le amas, no porque un puesto, un cargo, que eso al final es basura. Eso se queda acá, esto se queda hasta este atril. Pero su palabra permanece. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre a Dios. Alma, cuerpo, espíritu, a nuestro Dios. Y serle fiel a Él. Cuando le seamos fieles al Señor en todas las cosas, no habrá nada ni nadie que pueda ir en contra del Evangelio. La iglesia se va a llenar así, porque Dios lo ve. Entonces nosotros no miremos atrás, sino sigamos adelante, predicando el Evangelio. Ayer le predicaba a una hermana, y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo vino sobre ella. ¡Wow! Y dice, ¿qué paz se siente acá? Dijo. Pero no se siente la paz porque está Joaquín. No, es que está el Espíritu Santo de Dios, el que da la paz. Yo no soy nadie. Trapo de inmundicia, dijo Pablo que somos. Imagínate, un trapo sucio. Lo que pasa es que el Señor te purifica, te transforma, te santifica con su sangre. Y la luz de Jehová mora en ti. Entonces lo importante, hermanos, es que sigamos siempre a la meta. Siempre. Como dijo Pablo, sin mirar atrás. Como lo dice la Biblia. Si has tomado o hemos tomado la mano sobre el arado, no miramos atrás, sino adelante, adelante. Y adelante es la salvación que Dios ha puesto a tu cabeza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y los mejores siervos de Dios le han creído a Dios. Si leímos Moisés, Elías, Eliseo, ellos evangelizaban, claro que evangelizaban, con su caminar evangelizaban. Ese es el siervo de Dios. No había milagro que no hiciera. Porque Dios fluía en ellos. Y Dios fluye en nosotros cuando se lo permitimos. Cuando el yo nunca más va a ser el yo. Es que yo quiero así, es que a mí me gusta así, es que yo quiero así, es que yo... No, que sea el Cristo en ti. El Cristo en mí. Que cuando ores, ora sin dudar. Y cuando le digas a un enfermo en el nombre de Jesús está sano, el milagro se dará. Pero cuando se da el milagro, no te regocijes porque tú has creído que Dios te ha usado. ¿No? Porque Dios usa al más viejito, al más chiquito, al más grande, al que le da la gana. Dios usa al que tiene el corazón puro y limpio. A ese es el que usa Dios. No porque tengo 30, 40 años en el Evangelio, no. Ahora puede venir un Señor, cae, bautizado en el Espíritu Santo, y Dios le puede transformar ahora mismo en un buen siervo o un predicador excepcional, porque así lo hace Dios. Así lo hace Dios. Entonces, gloria a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude a cada día ser como esos 70. A donde te diga el Señor, ve. Sin temor, que no tengo plata, que no tengo trabajo, y qué voy a hacer. No, créele a Dios, Él lo dice. El obrero es digno de su salario. Y qué mejor dignidad que servir a Dios. Porque te toca trabajar, sí, pero eso al final que eso es basura. Pero quien le trabaja a Dios es eterno para siempre. Eterno para siempre. Vida eterna tienes, o tenemos. Así que gloria a Dios por su palabra. Y que cuando oremos sin dudar. Esa es la clave. Como dice Santiago, no como las ondas del mar, que vuelven y van. No. Al sí, sí, al no, no. A lo bueno, sí, a lo malo, no. Y al que no te sirve, aléjalo. A lo malo, aléjalo. Sea persona, sea amigo, sea familiar, sea trabajo. A veces hasta muchos se separan también porque, un ejemplo, el hombre no se quiere someter a Dios o la mujer no se quiere someter a Dios. Pero todo eso pasa a veces cuando ¿qué? Porque Dios quiere que tú le obedezcas. Pero si el hombre dice no, dice el Señor, no te unas, un ejemplo, en yugo desigual, ¿no? Y eso significa en todo, en un trabajo que sea de Dios, en una persona que ama a Dios, en un amigo que ama a Dios, porque yo te voy a decir la verdad, mis amigos solo los tengo si aman a Dios, si no, no me interesa, porque a mí me interesa el que lo ame a Él. Ese sí es mi amigo, gloria a Dios, porque Dios viene
Pero en un mundano nunca va a ser tu amigo, olvídate de eso. Entonces, gloria a Dios por su palabra, ¿no? Y lo creemos que es así, ¿verdad? Que lo que Él dice lo cumple, ¿no? Gloria a Dios, porque en nosotros está ese poder. En ti está el poder de Dios. Gloria a Dios, vamos a orar para que el Señor empiece a activar los dones del Espíritu Santo, que son 9, ¿no? Aleluya, porque a través de los dones, las personas conocerán a Dios. Y seguramente lo van a conocer donde ellos menos se imaginan. Donde menos se imagina, la gente conoce a Dios. A través de un cristiano, a través de esos 70. Y nosotros somos simbolismo de esos 70. Así que vamos a orar a Dios para que la gloria de Dios sea en nosotros, manifestándose cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Aunque para Dios no hay noche ni de día, porque Él es el todo. En las tinieblas vive Él, en la oscuridad vive Dios. La gente a veces tiene miedo porque es oscuro y le da miedo ir al monte a orar. No, pero si Dios vive ahí en lo oscuro, ahí vive Dios. En la luz vive Dios, en todos los lugares está Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Señor, gracias porque sabemos que esta palabra de autoridad, porque tu palabra es autoridad. Aleluya, para transformar la mente y el alma del hombre. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, como esos 70 que obedecieron a tu palabra y fueron delante de ti predicando el Evangelio. De pronto sin tener dinero, sin tener nada, caminando millas o kilómetros, sin tener un carro, ni un caballo, ni un burro, pero fueron caminando. Ayúdanos a nosotros a ser así como esos hombres, valientes. Valientes, ayúdanos, Señor, porque necesitamos también transformar esta nación a través del Evangelio. Y Dios nos ha puesto para transformar esta nación a través de cada hermano que hay acá. Para tu gloria, Padre, porque sabemos que los milagros se verán. Y se verán acá porque la santidad de Dios, la honra de Dios, el celo de Dios, el amor y el fluir del Espíritu Santo mora en nosotros a través de la gloria de Dios y de la santificación y de la obediencia a Cristo. No queremos otra cosa sino solamente servirte, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender y a comprender. Cuando entendamos y comprendamos como esos 70, no habrá nada ni nadie que pueda ir en contra de nuestra iglesia o de nuestros pensamientos, que son los pensamientos de Cristo en nosotros, como dijo Pablo. Te damos gracias, Señor, y glorifícate y bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Bautiza a los que no han sido bautizados, Señor, y derrama la unción del Espíritu Santo como en Hechos. Recibiréis, Hechos 1:2, recibiréis poder cuando yo he venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siembras la palabra y tú recoges. Y tú eres el que riegas, el que cuida. Eres tú el Espíritu Santo. Toda la gloria sea para el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén.